Bueno muchachos, ahora sí lo que estaban esperando, les voy a enseñar todo acerca de macros. Entonces, estos son los 4 pasos que van a aprender y que vamos a seguir. Primero les voy a enseñar cómo sacar sus calorías de mantenimiento, después hallar proteínas, grasas y carbos, los ajustes semanales que hay que hacer semana a semana para ir viendo el cambio que queremos. Hay que crear el déficit calórico y obviamente tenemos que ir ajustando los macros. Y eventualmente cómo vamos a reunir todo para rayarnos. Entonces, empecemos. Aquí tenemos a Santi, el ejemplo del día de hoy. Va a hacer ascensión con nosotros. Acaba de terminar su fase de volumen. Aquí lo tienen. Santi mide unos 79 metros, 82,5 kilos ahorita pesado. Y mi estimado es de 16 a 17% grasa para él. Esos son los datos que vamos a necesitar. A ver, Santi, porcentaje de grasa. Sí, 16, 17%. Apenas como para empezar a definir. Entonces, bueno, lo primero que les dije que íbamos a hacer es encontrar las calorías de mantenimiento. Para eso tenemos una fórmula. Y la fórmula es, no me juzguen por cómo escribo, ya Santi me dijo que escribo horrible. La fórmula es, lo primero que tienen que hacer es coger su peso en kilos y multiplicarlo por 2.2 para pasarlo a libras. Se me hace mucho más fácil hacer la conversión a libras por la facilidad que uno tiene para poner los macros. Entonces, este peso de Santi en kilos lo vamos a pasar a libras, que se hace multiplicando por 2.2 y esto nos da 181 libras. Eso ya lo habíamos hecho. Ya pasamos a la fórmula principal, que es 181 libras que pesa Santi, 181 libras por 14 o 16. Esta va a ser la fórmula que vamos a utilizar. Esto 14 o 16 depende de qué tan activos sean. Entonces, por ejemplo, una persona que trabaja en una oficina, que se la pasa sentado y pues que entrena 4 o 5 veces a la semana, va a estar en un rango de 14. Ya si el trabajo tiene que ver más con caminar, con repartir cosas, va a estar en un rango así, y obviamente si el entreno es más intenso. Entonces, Santi, ¿tú qué te consideras? Activo. ¿Activo? Sí. Santi es activo, entonces vamos a ponerlo entre 15 y 16. Entonces, por 15. ¿Sí? Un rango intermedio. Yo, por ejemplo, en estos momentos haciendo la práctica, me considero que estoy muy sentado en la oficina, todo, entonces estaría más por el lado del 14. Entonces ya ustedes tienen que ver hacia qué lado tienen. Entonces vamos a multiplicar 181 libras que pesa Santi por 15, que es lo que vamos a hacer. Entonces Santi escogimos por 15. Nos da 2715 calorías. 2715 calorías de mantenimiento tiene Santi. Estas son las calorías de mantenimiento de Santi. Lo que queremos hacer es llevar de este lado a esto, a empezar a rayar. Si la subimos, estaríamos ya yéndonos hacia volumen. Entonces, lo que yo considero que deben hacer para que empecemos a definir es bajar 300 a 400 calorías de estas calorías de mantenimiento, incluso 500, pero ya me parece un poquito alto en el espectro. Vamos a utilizar 400. Simplemente cogemos las calorías de mantenimiento de Santi y le restamos menos 400 y eso nos da 2315. 2315 van a ser las calorías de definición de Santi inicialmente. Entonces, eso es lo primero que deben hacer para que empecemos este proceso de rayas. Bueno, ya que encontramos las calorías que va a utilizar Santi para rayar, que fueron 2315, vamos a encontrar ahora el macro más importante para esta preparación, que es la proteína. La proteína es súper importante en esta etapa que nos vamos a rayar, ya que lo que queremos perder es grasa y no músculo. Entonces, como todo, vamos a tener un rango entre el peso en libras por 0.75 o 1.25. Ya les explico. ¿Quiénes deben utilizar el rango más alto del espectro? La gente que está más rayada, que ya tiene buen músculo,
nivel competencia. En estos momentos, obviamente, como acabamos de terminar una etapa de volumen, ninguno vamos a estar consumiendo tanta cantidad de proteína. Incluso yo me sitúo por aquí, 1 gramo por libra, y a medida que empieza a bajar mi porcentaje de grasa, que empieza a llegar a un 10% de grasa corporal, empiezo a consumir a este rango del espectro, empiezo a aumentar mi cantidad de proteína. La gente que es novata, que tiene sobrepeso, que no tiene casi músculo, va a utilizar 0.75 gramos. Esto es obvio, ya que pues una persona que tiene sobrepeso no va a necesitar la misma cantidad de proteína en libras que una persona deportista que tiene más músculo. Por norma general, 1 es lo más utilizado. Esto lo utilizan deportistas, gente que ya tiene músculo, gente que está en 18% de grasa hacia abajo. Por ejemplo, Santi, aquí presente, está en un 16-17% de grasa corporal. Entonces aquí les voy a poner una tabla de los porcentajes de grasa, una imagen para que se guíen y se puedan ubicar. Según la tabla van a utilizar eso, fíjense en cómo están, sean razonables y utilicen esto. Entonces vamos allá, Santi, tu proteína. Proteína igual. El peso en libras de Santi, que fue 181. Recuerden, es súper importante que pasen su peso en libras. 2 kilos lo multiplican por 2.2, tenemos las libras y eso es lo que pasamos acá. Entonces dijimos que Santi está en este rango del espectro. Está en 1 porque ya ha sido deportista, ya tiene buen músculo y está en un 16% de grasa corporal. Entonces multiplicamos por 1, matemáticas avanzadas, y tenemos 181 gramos. Esta es la proteína de Santi. El segundo macro que vamos a encontrar, grasas. El segundo más importante en términos de vida. Las grasas, ustedes saben, son súper importantes para que el cuerpo tenga sus funciones, para regular hormonas. Es indispensable tenerlas en la dieta y por eso es nuestro segundo macro a encontrar. Entonces, como todo, tenemos un rango de 0.3 a 0.4 por peso en libras. ¿Qué es lo que van a hacer? Esto depende ya de los gustos de cada persona. Si prefieren los carbos, van a estar más en este rango del espectro. Si prefieren las grasas y la mantequilla de maní y de vez en cuando las comidas rápidas, el aguacate, van a estar en este rango. Si no les importa, si les gusta, cualquiera de las dos, o como carbos o como grasas, van a estar aquí, 0.35. Por ejemplo, yo prefiero los carbohidratos. Para mí los carbohidratos son vida. Prefiero las pastas, el arroz, comidas altas en carbo. Para mí es súper importante para ir a entrenar duro, todo. Entonces yo prefiero mantener las grasas en 0.3, lo más bajo que puedas durante mi preparación. Santi, ¿tú qué prefieres? Carbos. ¿Prefieres los carbos? Santi va a estar también en este rango. Entonces simplemente pasemos a hacer la mecánica. Recuerden el número clave, el peso en libras de Santi, 181 por 0.3 igual. Vamos a soltar la calculadora. 54.3. Grasas de Santi, 54 gramos. Ese es el rango más bajito que pueden tener de grasa. Yo no recomiendo que bajen las grasas menos de esto, ya que recuerden, es súper importante para las hormonas, para mantener el humor, ser saludables, mantener la piel. Entonces ahí tenemos lo mínimo que Santi puede estar consumiendo de grasas durante esta preparación, para que dé espacio a más carbos. Sin más decir, pasemos a los carbos. Ahora vamos a pasar al último macro, los carbos. Al último y el más preferido por muchos, incluyéndome. Entonces, para hallar los carbos simplemente lo hacemos teniendo en cuenta los demás macros que acabamos de sacar, las proteínas y las grasas. Ya tenemos que Santi va a necesitar 181 gramos de proteína y 54 gramos de grasa. Pasemos a hallar los carbos en base a esto. Acuérdense de las calorías para rallar de Santi, 2315. Ya tenemos la proteína, tenemos la grasa. Tenemos que 1 gramo de proteína son 4 calorías, 1 gramo de grasas son 9 calorías y 1 gramo de carbos son 4 calorías. Entonces, como les dije, vamos a hallar los carbos en base a esto. Tenemos que Santi va a consumir 181 gramos de proteína. Como 1 gramo de proteína tiene 4 calorías, vamos a multiplicarlo por 4.
Y calculadora, 181 por 4, 724 calorías en proteína. Listo. Ahora tenemos que Santi va a consumir 54 gramos de grasa por 9 calorías. Cada gramo de grasa tiene 9 calorías, entonces multiplicados por 9. Y nos da 54 por 9, 486 calorías. La suma de estos dos macros nos da. Entonces multiplicamos las calorías de la grasa y de las proteínas que ya tenemos. 124, 1200 calorías tenemos. Entre la proteína y las grasas ya tenemos un uso de 1200 calorías. Como las calorías de definición de Santi son 2315, entonces simplemente vamos a restar de las calorías para rallar de Santi las calorías de uso de proteínas y grasas. Entonces tenemos 2315 menos 1210 y nos da 1105 calorías. Estas son las calorías disponibles para carbohidratos. Como tenemos que un gramo de carbo son 4 calorías, dividimos esto en 4 y nos da dividido 4. Eso es Santi, buena corrección. Nos da 276 gramos para carbos. Entonces listo, ya tenemos todo lo necesario. 276 carbos. Ya con todo esto tenemos los macros que va a empezar a utilizar Santi en ascensión. 181 gramos de proteína, 54 de grasa y 276 gramos de carbohidratos, igual a las 2315 calorías, que son las calorías que van a poner a Santi en ese modo déficit, en ese modo de que queme más calorías que las que consume. Santi va a estar entrenando 5 veces a la semana. Él nos dijo que iba a ser muy activo, entonces tenemos que ver ese progreso. Tenemos que ver cómo estos stats, 82.5 kilos, 16% de grasa, empiezan a bajar. Y como él a veces va a venir a entrenar conmigo, también van a poder ver el cambio de él. Ya teniendo esto, vamos al otro paso del que vamos a hablar, que son los ajustes. ¿Cómo hacemos para ir ajustando esto? Obviamente Santi no se puede quedar durante toda la preparación de ascensión con estos macros y calorías, porque va a llegar un momento en que su cuerpo se adapte y ya no baje más. Lo que yo recomiendo, muchachos, es que a medida que vayan en este déficit calórico perdiendo peso, bajando en medidas, vamos a ir quitando de los carbohidratos. Entonces Santi, por ejemplo, la primera semana va a manejar estos carbos, pero la segunda va a empezar ya a restarle. Entonces digamos que le quita 20 gramos de carbos. Entonces segunda semana 250, tercera semana 230, 210 y así vamos viendo un déficit calórico mayor, creando a medida que Santi vaya bajando de peso y medidas. Obviamente no tiene que ser cada semana, al principio sí, pero ya después, cuando estén en un rango de calorías más bajitas, simplemente quitar de a 10 gramos. No recomiendo que quitemos de las grasas, porque las grasas, como les digo, son esenciales. Lo mínimo que puede bajar Santi de las grasas es llegar a 50 más o menos. Las niñas yo recomiendo que mínimo bajen hasta 38, 37 gramos de grasa, pero si ustedes son más o menos en un peso entre 70 y 80 kilos, no la bajen más de 50, máximo 48. Entonces eso es todo. La proteína, recuerden, a medida que vamos rayando, vamos subiendo este número y simplemente pueden hacer este cálculo que hicimos hoy con el nuevo peso que vayan marcando, y así pueden ir sacando sus calorías y macros siempre. Entonces ya, muchachos, con el correcto manejo de esto, que cada semana se esté empezando, vayan viendo que sus medidas van hacia abajo, van corrigiendo los gramos de carbohidrato que consumen. Más adelante empezamos a meter cardio, ya les explico qué tipo de cardio hacer. Vamos a ir hasta el último paso, que es, Santi, rayar. Rayar. Aquí se acaba esto. Esto es lo único que hay que hacer para que lleguemos a este modo de rayar. Entonces nada, muchachos, espero que empiecen con toda esta ascensión. Ahí ya tienen cómo sacar sus macros, calorías para hacer este cambio que necesitamos. Ahí van a tener a Santi. Santi, gracias por ayudarnos el día de hoy. Ahí te quedan tus calorías de inicio. Y bueno, hasta aquí dejamos el primer capítulo de ascensión y a empezar con toda. Recuerden dejar el like, escribir si les gusta este tipo de videos. Estamos hablando en el próximo video de ascensión. Peace.